Buenas noches, jóvenes. Buen día, perdón. Buen día, ingeniero. Hemos quedado en, muy grande, función potencial, ¿cierto? ¿Aló? Sí, ingeniero, Sí, estamos escuchando. ingeniero. Bien, función potencial. Llamamos así a la función W igual a Z elevado a alfa, donde Z y alfa pueden ser complejos. Esta función está definida como W igual a E elevado a por el neperiano de Z. A eso llamamos función potencial. Análogamente, si generalizamos, si f de z y g de z son dos funciones conocidas de z, podemos decir que w es igual a f de z elevado a g de z, llamada esta función potencial. Entonces, a una función está elevada a otra función. Ejemplo. Desarrollar la función w igual, por supuesto, w igual a f de z, igual a i elevado a i. G es i, f de z, por supuesto, es i. Entonces, para desarrollar esta función desarrollar significa que nosotros vamos a buscar su parte real, su parte imaginaria. Vamos a empezar por algo sencillito. W igual a f de z igual a i elevado a i. A esta ecuación le aplicamos a todo, le aplicamos neperiano. Neperiano de W será igual a neperiano de i elevado a i. Entonces, por propiedades de neperiano, este exponente multiplica al neperiano, es decir, el neperiano de W será igual a I por el neperiano de I. Pero nosotros ya hemos visto función neperiano. De repente, volverla a escribir. Neperiano de Z. En este caso, Z es I. Pero si generalizamos, será neperiano del valor absoluto de Z. Más tita, lo que hemos llamado sub 0, más 2K pi por I. Donde este valor absoluto de Z, por supuesto, es un punto. El valor absoluto de Z es la distancia del origen al punto. Y tita sub 0, los datos que sacamos para, llamemos así, tita sub 0. Eso podemos calcular. Ese punto tiene coordenadas X, Y, ejes X, Y. Ese punto P tiene coordenadas X, Y. Entonces, el valor absoluto es raíz cuadrada, ya conocemos desde el primer parcial, del contenido del primer parcial, y tita sub 0 es arcotangente de, primero, valor absoluto es raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Y tita sub 0 es arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, en este caso Z es I. Z es I. Es 0 real, 1 imaginario. Entonces, por decir, ya no vamos a utilizar, vamos a utilizar el mismo. Es un punto aquí, ahí, entonces, la distancia será valor absoluto de 0,
más 1 por i, es raíz cuadrada de 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado es 1, raíz cuadrada de 1, la distancia es 1 entonces. Y el ángulo es, no hay necesidad de cálculo, ¿no es cierto? Es pi medio o 90 grados. Fácil. 90 grados. Entonces, será aquí entonces este neperiano de, si reemplazamos z y i, neperiano de i será valor absoluto, neperiano del valor absoluto de 0 más i, más pi medio, pi medio es 90 grados, más 2k por pi, solamente nosotros vamos a hacer para el valor principal de k igual a 0. K igual a 0, entonces esto será, todo ese término será 0, pi medio por i. Entonces será neperiano de i, será igual al neperiano del valor absoluto de 1 más pi medio por i, este es 0, 0. Entonces el valor absoluto, o el neperiano de 1, ¿tienen a mano eso? Neperiano de 1. Jóvenes. 0. 0. Sí, no, 0. Entonces, neperiano de i será igual a pi medio por i. Es decir, vamos a hacerlo bien, vamos a reemplazar. Tenemos el neperiano del valor, neperiano de w es igual a i por el neperiano de i. Esto es lo que hemos analizado aquí. Esto es pi medio por i. Esto es pi medios por i. Ahí hemos reemplazado, pero este neperiano de i está multiplicando por i. Entonces aquí vamos a tener i por i. Aquí tenemos neperiano de i, ¿no es cierto? Y estamos reemplazando ahí. Entonces i será, neperiano de w será igual a i por i cuadrado, por pi medio. Entonces aquí vamos a tener pi medio i cuadrado. I cuadrado es menos 1, entonces será neperiano de w será menos pi medio por este i cuadrado. Entonces, de ahí despejamos w porque vamos a conseguir nosotros la parte real y la parte imaginaria. Entonces, w será igual a, despejamos, eliminamos neperiano o despejamos w. W será igual a e elevado a menos pi medio. Bueno, aquí no indica, pero sabemos que w es u más b por i. Igual a e elevado a menos pi medio. ¿No es cierto? Entonces u será igual a e elevado a pi medio. Aquí aquí no hay el término imaginario, es más 0 por i. Entonces solamente está la parte, mostramos la parte real, la parte imaginaria es 0. Entonces esto será w, hemos desarrollado esa función. Pero ahora le pongamos, hagamos otro donde sí podamos mostrar real e imaginario. W que sea igual a i elevado a 1 sobre 2 más i. Nuevamente le aplicamos neperiano, será neperiano de w igual a neperiano de i elevado a 1 dividido 2 más i. Este exponente multiplica al neperiano de i, entonces neperiano de w será igual a 1 sobre 2 más i por el neperiano de i. Este ya conocemos, está aquí. Neperiano de i es pi medios por i. Y a eso le está multiplicando a 1 dividido 2 más i. Entonces, aquí si es una división, sabemos cómo realizar la división. La división, para realizar esta operación, nosotros tenemos que multiplicar y dividir por un nuevo número complejo. Y ese nuevo número complejo es el conjugado del denominador. Entonces, si es el denominador es 2 más i, 2 real, 1 imaginario, ¿no es cierto? Entonces tenemos que multiplicar por 2 menos i, solamente le cambiamos la parte
A la parte imaginaria le cambiamos el signo, entonces será menos 2 menos i sobre 2 menos i. Nosotros no alteramos en nada con esto, ¿no es cierto? Pero sin embargo lo convertimos en dos, en un producto del numerador y otro producto del denominador. Entonces aquí vamos a multiplicar 1 por 2 menos i por pi por i. Y el denominador, esto vamos a, como aquí todos tienen signos contrarios, está muy chico, signos contrarios, entonces es este es más y este es menos, es una diferencia de cuadrado. Entonces podemos hacer así, primero 2i, 2 menos i por pi medios por i, dividido, esto es 2 al cuadrado, menos, más por menos, menos i al cuadrado. I al cuadrado, pero este i al cuadrado es menos 1, por este menos va a ser más 1, aquí entonces va a ser 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Y aquí en el numerador será 2 menos i por pi medios por i. Eso es lo que vamos a multiplicar. Entonces, aquí ya sumamos eso, 4 más 2, 4 más 1, 5 por 2, 10. Esto vamos a multiplicar, 5 por 2, 10, tenemos, y eliminamos el paréntesis. 2 dividido 10 por pi por i. 2 sobre 10 pi por i. Menos i por i cuadrado, pi medio por 5. Denominador, por supuesto. Me queda entonces pi dividido 10 por i cuadrado. I cuadrado es menos 1, pero vamos a cambiar de signo. Entonces será más pi sobre 10. Y aquí en el primer término es pi quintos por i. Entonces eliminamos neperiano o despejamos w. W será igual a e elevado a pi medios más, estoy sumando el exponente, más pi sobre 5 por i. Entonces aquí utilizamos el concepto de e elevado a tita por i. E elevado a tita por i. Coseno de tita. Más seno de tita por i. Donde esto es real, coseno, y esto es imaginario. ¿No es cierto? Entonces, eso vamos a reemplazar. Aquí es tita, aquí es pi sobre 5. Lo vamos a reemplazar primero así con pi. No es correcto, pero después le vamos a reemplazar su equivalente en grado. Entonces, en W es igual a e elevado a pi sobre 10 por e elevado a pi quinto por i. A esto le vamos a aplicar ese concepto. Entonces, W será igual a e elevado a pi sobre 10 por el coseno de pi sobre 5, este exponente, más seno de pi sobre 5 por i. Entonces ahora le vamos a reemplazar aquí 180. 180 grados. A ambos, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces W será igual a e elevado a pi sobre 10 por el coseno de 180 dividido 5, más seno de 180 dividido 5. Por i, por supuesto. Entonces, realizamos la división, 180 dividido 5 es 36, coseno de 36 más seno de 36 por i. Ahora, para definir real e imaginario, tenemos que multiplicar por el coseno de 36 e imaginario, e elevado a pi por i, pi sobre 10 por el seno de 36 por i, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que W es igual a e elevado a pi sobre 10 por el coseno de 36 más e elevado a pi sobre 10 por el seno de 36 por i. Entonces, W es u más b por i, que es igual a e elevado a pi sobre 10 coseno de 36 más e elevado a pi sobre 10 por el seno de 36 por i. Entonces, u igualamos la parte real, como indicaba aquí, y b la parte imaginaria. Entonces, u es igual a e elevado a pi sobre 10 por el coseno de 36. Bueno, eso ya es un valor numérico. No, ponemos así. Que podemos conocer ese valor, ¿no es cierto? Y b es igual a pi sobre 10 por el seno de 36. Entonces aquí estamos mostrando ya los dos
aquí por el anterior mostrábamos que, pero que B es 0, ¿no es cierto? Pero aquí ya son distintos de 0. Esa será la forma de resolver una función potencial. Punto aparte, límites y continuidad. Sea f de z una función definida y unívoca en una vecindad delta de z sub 0 con la posible excepción de z sub 0. Decimos que el número L es el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0. ¿Cómo definimos eso? El límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L. Definición de esto, un límite, ¿no? Si para cualquier número positivo epsilon, epsilon, posiblemente muy pequeño, este valor es pequeño, podemos encontrar un número positivo delta. Este valor generalmente depende de epsilon, tal que el valor absoluto de f de z menos L es menor a epsilon, cuando el valor absoluto de z menos z sub 0 está entre 0 y delta. Algunos teoremas. Si el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a A, y el límite de g de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a B. El límite de A por f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a A por el límite de f de z, pero f de z es A mayúscula. Entonces, cuando z tiende a z sub 0 es igual a A por A. 2. Si el límite de f de z, de la suma de f de z más menos, o diferencia de g de z, f de z más menos g de z, cuando z tiende a z sub 0, será igual al límite de f de z, más menos el límite de g de z, es igual a más menos b. Un producto. Límite de f de z por g de z, cuando z tiende a z sub 0, es igual al límite de f de z por el límite de g de z. Entonces será igual a por b. División. Límite de f de z sobre g de z cuando z tiende a z sub 0 será igual al límite de f de z dividido el límite de g de z, entonces será a sobre b. Pero aquí b tiene que ser distinto de c. Continuidad. Vamos a tratar de resumir, ¿listo? Ya sabemos que las tendencias de z tiende a z sub 0. Sea f de z una función definida y unívoca en una vecindad delta de z sub 0, así como en z igual a z sub 0. La función f de z se llama continua en z igual a z sub 0. Si el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a f de z sub 0. Y para que f de z sea continua en z igual a z sub 0, debe cumplirse las siguientes condiciones. El límite de f de z debe ser igual a L, cuando z tiende a z sub 0. 2, que f de z sub 0 debe existir. Y 3, que L sea igual a f de z sub 0. Sucesiones. Una función de una variable entera positiva denotada por f sub n, o podemos también llamar mu sub n, donde n varía de 1 hasta n, se llama una sucesión. Entonces, una sucesión es un conjunto de números, mu sub 1, podemos numerarlo ese, mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, hasta mu sub n, arreglados de un orden definido y formados de acuerdo a una regla definida. Cada número, mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, cada número en la sucesión es llamado un término, y mu sub n es el término enésimo. Es decir, una sucesión mu sub n es igual a mu sub 1 más el conjunto de mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 más hasta mu sub n. La sucesión se llama finita o infinita, de acuerdo si existe un número finito de términos o no, ¿no es cierto? En la sucesión. Límites de una sucesión.
un número L se llama el límite de una sucesión infinita si para cualquier número positivo epsilon podemos encontrar un número positivo n que depende de epsilon, tal que el valor absoluto de la sucesión mu sub n menos L sea menor a epsilon. Para n minúscula sea mayor a n. En tal caso, escribimos como el límite de la sucesión mu sub n cuando sea igual a L. Z tiene infinito. Si el límite de una sucesión existe, la sucesión se llama convergente. Si el límite de una sucesión existe, este valor L, la sucesión se llama convergente. De lo contrario, se llama divergente. Una sucesión puede converger a solo un límite, o sea, el límite tiene que ser único. Teorema de una sucesión. Ya en base a lo que hemos hecho, el límite de la sucesión A sub n es igual a A, el límite de la sucesión B sub n es igual a B. Entonces, el límite de la sucesión de la suma y diferencia A sub n más menos B sub n es igual a la sucesión, al límite de la sucesión A sub n más menos el límite de la sucesión B sub n. Será entonces A más menos B. Igual al producto, límite de A sub n por B sub n es igual al límite de A sub n por el límite de B sub n, entonces será A por B. Cociente, límite de A sub n sobre B sub n a ambas sucesiones, igual a límite de la sucesión A sub n dividido el límite de la sucesión B sub n es igual a A sobre B. B debe ser distinto de 0. Series infinitas. Si mu sub n, mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, mu sub n es una sucesión infinita, formaremos una nueva sucesión S1, S2, S3 hasta S sub n, definido por S sub 1 es igual a mu sub 1, S sub 2, la suma de mu sub 1 más mu sub 2, S sub 3, mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3, S sub 4 o S4, simplifiquemos a mu sub 1 más mu 2, mu sub 3 y mu sub 4. Y así sucesivamente. S sub n será mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3, mu sub n, igual a la sumatoria de mu sub k, que varía de 1 hasta n. La sucesión S sub 1, S sub 2, S sub 3 hasta S sub n se simboliza también por la sumatoria de mu sub k desde 1 hasta n, la cual se llama serie infinita. Si el límite de S sub n es igual a S, la serie se llama convergente y S es una suma. De lo contrario se llama divergente. Una condición necesaria para que la serie converja es que el límite de mu sub n sea igual a 0, donde mu sub n es el enésimo término. Sin embargo, esto no es suficiente. Nosotros para resolver, cuando se diga resolver, vamos a hacer algunos ejemplos, pero de límites de una función compleja. Cuando resolvamos por definición límite, vamos a nosotros aplicar, tal como de repente hicieron cálculo 1, cálculo 2, por definición, y cuando resolvamos o busquemos el valor de L, tendremos que hacer las operaciones correspondientes para cada caso, cada función. Haremos algo sencillito en el límite. El límite, resolver por definición, el límite de z cuadrado cuando z tiende a i, sea igual a 1. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Vamos a definir, por supuesto, vamos a aplicar el valor absoluto de f de z menos L menor a epsilon cuando el valor absoluto de z menos z sub 0 está entre 0 y delta. Aquí definamos qué es lo que vamos a reemplazar en f de z, por supuesto la función. Por supuesto la función, la tendencia es i, y el valor de L es menos 1. Entonces, si vamos a reemplazar en nuestra definición, f de z es igual a z cuadrado,
L es menos 1, como indica aquí, y Z sub 0 es I. Bueno, aquí no, aquí faltó el límite, así en forma genérica, ¿no? El límite de f de z dijimos que es igual a L, cuando Z tiende a Z sub 0. Entonces, eso es lo que estamos ya haciendo ejemplo. Esta es nuestra representación del límite en forma genérica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reemplazar en el valor absoluto f de z. Tenemos f de z, z cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer entonces, z, valor absoluto de z al cuadrado menos el límite. El límite es menos 1, menos 1. Menor a epsilon, cuando el valor absoluto de z menos i, la tendencia, está entre 0 y delta. Entonces, nosotros aquí tenemos que obtener dos factores, pues este cuadrático, este cuadrado nos permite obtener dos factores, pero con la particularidad de que vamos a utilizar el concepto de menos 1. Este menos 1 es i al cuadrado. Con eso hacemos una diferencia de cuadrado. Entonces, tenemos el valor absoluto de z cuadrado menos i al cuadrado, menor a epsilon. Cuando el valor absoluto aquí no cambia, el valor absoluto de z menos i está entre 0 y delta. Nosotros vamos a asumir que esto no va a variar entre 0 y delta. Vamos a hacer que sea igual a delta. ¿Listo? Entonces, de aquí conseguimos dos factores por la diferencia de cuadrado. La primera será valor absoluto de z menos i por z más i menor a epsilon, cuando el valor absoluto de z menos i es igual a delta. Vamos a conseguir nosotros, tenemos que conseguir de aquí, de ahí. Entonces, por propiedades, este es un producto, podemos aplicar las propiedades, valor absoluto de z menos i por el valor absoluto de z más i menor a epsilon. Entonces, ahora nosotros aquí hemos definido que el valor absoluto de z menos i es delta. Entonces, esto será delta. Este será delta. Reemplazamos ahí. Reemplazamos y nos multiplica otra función. Valor absoluto de z más i. Entonces, a eso vamos a llamar g de z. G de z, por supuesto, delta por g de z tiene que ser menor a epsilon. G de z es valor absoluto de z más i. Y aquí para delta vamos a adoptar la unidad para poder representar gráficamente. Esto lo vamos a representar gráficamente. Para que de estos infinitos puntos, gráficamente lo vamos a ver, vamos a reemplazar en g de z, aquí estos infinitos puntos vamos a reemplazar en g de z, y de aquí de g de z vamos a elegir uno de los valores, el mayor. Entonces tenemos que saber, primero tenemos que graficar esto, y esos puntos, esos infinitos puntos, reemplazar en g de z y buscar o elegir el mayor. ¿Cómo reemplazamos o cómo representamos gráficamente? Primero resolvemos. Valor absoluto de z menos i igual a 1. Sabemos que z es x más y por i. Es x más y por i menos i. Eso es lo que estoy poniendo aquí. Esto es z menos i. Entonces, x más y por i menos i, factorizo i y me queda x más y menos 1 por i. Entonces, aquí está definido real y está definido imaginario. Puedo sustituir el valor absoluto por la raíz cuadrada. Esto es igual a 1. Entonces, raíz cuadrada, valor absoluto de x más y menos 1 por i, será raíz cuadrada de x al cuadrado, real al cuadrado, más imaginaria al cuadrado, y menos 1 al cuadrado, igual a 1. Tengo que eliminar raíces. Puede ser una, es elevando toda la ecuación al cuadrado. Entonces quedará x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Al cuadrado es 1, sigue siendo 1. Esta es la ecuación de una circunferencia, con centro en 0 y 1. Y radio, lo indica aquí, pero radio igual a 1.
Entonces, ¿cómo represento gráficamente lo que decía valor absoluto de z menos i igual a 1? Aquí tenemos la representación gráfica de valor absoluto de z menos i igual a 1. Entonces, conocemos nosotros el centro, está en este punto aquí, 0 real, 1 imaginario. Ahí está el centro. Y conocemos el radio, ¿no es cierto? El radio es 1, entonces formamos esa circunferencia. Esa circunferencia. Y estos infinitos puntos vamos a reemplazar nosotros en g de z. Aquí lo he vuelto a copiar g de z. Pero no terminaríamos si hacemos los infinitos puntos, no terminamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es esos los puntos más representativos que están entre el menor y el mayor de los valores numéricos. Entonces vamos a reemplazar solamente estos 4 puntos, Z1, Z2, Z3 y Z4. Bueno, aquí Z4 que se llama. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Aquí ya están, por supuesto, ¿no? Z1, Z2, Z3, Z4 son números complejos que tenemos que reemplazar aquí. ¿Cómo encontramos ese Z1? Con los datos que tenemos de la circunferencia. Por ejemplo, conocemos que el centro está en 1. Sabemos que el centro está en la parte imaginaria, por supuesto. Sobre el eje Y está en 1. Y el radio es 1. El radio es 1, entonces nosotros alrededor de ese punto es 1, ¿no es cierto? Entonces, para este punto será 1, para este punto será menos 1, para el Z2, por ejemplo, si aquí es 1 más el radio, será 2, 2i. Estamos sobre el eje X, entonces, sobre el eje Y, perdón, entonces el eje X es 0. Entonces ahora ya podemos formar los complejos, esos 4 puntitos que vamos a reemplazar en G de Z. Z1 es 1 en real, aquí en real es 1, imaginario está en la altura del centro, entonces más 1 imaginario, más i, simplificamos que sea más i. El Z2 real es 0, hasta aquí es 1, hasta aquí es otro, entonces imaginario es 2i. Para Z3 es el radio, por supuesto, del eje Y a la derecha es positivo y al lado izquierdo es negativo, que se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, real es menos 1 por el radio, la distancia del radio, y el imaginario es 1 también, entonces menos 1 más i es Z3. Y para Z4, real es 0, imaginario, si hasta aquí tenemos el dato de 1, y le restamos 1, será 0. Entonces aquí será 0 real más 0 imaginario. Por eso simplemente le ponemos 0. Entonces estos 4, vamos a simplificar así, a reemplazar estos 4 puntos en G de Z. Esos 4 puntos aquí es Z sub 1, Z sub 2, Z sub 3 y Z sub 4. Aquí, de ahí hemos sacado. Entonces vamos a reemplazar Z1, por supuesto, tenemos que reemplazar ahí. Entonces será Z1. Entonces y primero, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Para Z sub 1, que es 1 más i, reemplazamos que de Z1 es igual a 1 más i, igual a 1 más 2i. 1 más 2i. Está definido real, está definido imaginario, entonces será raíz cuadrada de 1 más 4. La tendencia también ya no es directa, hay que ver cómo podemos resolver primero eso. Z que sea más 1. L que sea 3 y la tendencia E elevado a pi medios por I.
primero vamos a la tendencia, podemos reducirla utilizando este concepto. E elevado a tita por i es igual a coseno de tita más seno de tita por i. Entonces, esa tendencia dice E elevado a pi medio por i, pero pi medio es 90 grados, ¿no es cierto? Coseno de 90, 0, Pero 0. Seno de 90, 1. Entonces, E elevado a pi medio por i es igual a 0 más 1 por i, o en definitiva es i. E es igual a i. Entonces, esa tendencia podemos reemplazarla por el límite, así vamos a reemplazar esa nueva tendencia. Bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Pero reducida ya a una expresión más pequeña. Z a la sexta más 1 dividido z cuadrado más 1, cuando z tiende a i, es igual a 3. Ahora vamos a ver si esta división es una división exacta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dividir, aquí está z a la sexta. ¿Qué es lo que se hace? Z a la sexta. ¿O cómo se hace? Z a la sexta. Si vamos a dividir, dividido z cuadrado más 1. Más 1. Z cuadrado más 1, pero no más 1, más 1. Aquí le vamos a poner, a ver, le pongamos los pares, lo que necesitamos. El impar no lo necesitamos. 0. Pucha. Cero z cuarta más 0 z cuadrado más 1. Más 1. Dividido z cuadrado más 1. Z a la sexta más 1. Sí, eso es. Pues este cuadrado únicamente los pares vamos a necesitar, ¿no es cierto? Entonces buscamos aquí un término, un término en este caso, z a la cuarta, para multiplicar a z cuadrado y me anule z a la sexta. Así de simple. De repente utilizamos otros términos, pero quiero realizar la división lo más sencillo posible. Z a la cuarta por z cuadrado es z a la sexta. Pero aquí es negativo. Si aquí hay más, aquí es negativo, ¿no es cierto? Z a la cuarta por 1 menos z cuarta. Aquí eliminamos ese y me quedó menos z a la cuarta más 0 z cuadrado. Bueno, ese ya no lo vamos a poner. Entonces aquí si es negativo, entonces aquí también negativo, negativo para que el producto me dé negativo y pasemos con positivo, eso es, ¿no? Entonces aquí necesito yo anular o eliminar este z a la cuarta, entonces será z cuadrado. Z cuadrado por z cuadrado, z a la cuarta, menos. Pasamos con más. Más, más z cuadrado.
Aquí entonces, aquí no está, aquí lo que tenemos que hacer es el límite de f de z, ahora este es z a la cuarta, menos z cuadrado, más 1, igual a 3. Z tiende ahí. Aquí no está eso, ¿no? Solo que f de z aquí solamente indica que ahora es z a la cuarta menos z cuadrado más 1. Pero ese límite ahora ya es este límite ahora ya es este, ¿no es cierto? Ese. Ahora f de z tenemos que, si es por definición, valor absoluto de f de z menos L sea menor a epsilon cuando el valor absoluto de z, la tendencia, aquí la tendencia, la casualidad es la misma que el anterior ejemplo. Es I también aquí, I, ¿no es cierto? Casualidad es la misma, entonces por eso es z menos I aquí. Entonces, reemplazamos aquí z a la cuarta menos z cuadrado más 1 menos el límite 3 menor a epsilon. Decía cuando el valor absoluto de z menos i está entre 0 y delta. Esto vamos a tener que asumir de que el valor absoluto de z menos i es delta. Eso vamos más abajo, más después. Bueno, aquí hacemos las operaciones. Z a la cuarta menos z cuadrado menos, aquí más 1 menos 3 y menos 2 menor a epsilon. ¿Qué hacemos aquí? Resolvemos, o esto lo vamos a expresar en dos factores. Nosotros necesitamos uno para esto, y los otros no importa. Tenemos que conseguir este valor absoluto de z menos i. De aquí podemos resolverlo como una ecuación cuadrática, es decir, vamos a resolver o vamos a factorizar. Vamos a tener que factorizar esto y lo vamos a hacer como cuadrado. Z a la cuarta es z cuadrado al cuadrado menos z cuadrado menos 2. Veamos si podemos. Si vamos a factorizar en dos factores, que cada factor, el primer término de cada factor sea z cuadrado, por esto, ¿no es cierto? Este z cuadrado y este z cuadrado. El primer término z cuadrado, estos dos de cada factor, y los segundos términos condicionados de que la suma o diferencia de menos 1 y el producto menos 2. Entonces aquí será menos 2 más 1, menos 2 más será menos 1, y menos 2 por 1 es menos 2. Entonces está bien eso. Tenemos estos dos factores que me representan a z a la cuarta menos z cuadrado menos 2. Entonces, aún estos dos factores, ninguno es esto, ¿no es cierto? Tenemos que seguir trabajando. Para ello, el segundo factor aquí es más 1, z cuadrado más 1. Yo puedo expresarlo como una diferencia de cuadrado, pero tengo que hacer un artificio. Este más 1 puedo hacer que sea este más 1 puedo hacer que sea menos 1 por menos 1, ¿no es cierto? Este menos 1 puede ser i al cuadrado, entonces va a resultar que es menos i al cuadrado. Este hecho i al cuadrado por menos, entonces puedo yo más 1 hacer lo que sea menos i al cuadrado. Ahora ya tengo diferencia de cuadrado por este negativo, ¿no es cierto? Entonces serán dos factores, cada factor con signos con un positivo y un negativo. Entonces, aquí primero el valor absoluto de z cuadrado menos 2 por el valor absoluto de z más i por el valor absoluto de z menos i menor a epsilon. Ahora dijimos que el valor absoluto de z menos i es delta. Esto será delta, esto vamos a reemplazar ahí. Pero antes, como es un producto, aplicamos las propiedades de valor absoluto. Este es un valor absoluto, de aquí no todavía, ¿no es cierto? Entonces aquí será valor absoluto de z menos i, por el valor absoluto de z cuadrado menos 2 por z más i. Ahora si reemplazamos aquí estará el delta por valor absoluto de z cuadrado menos 2 por z más i menor a epsilon. Entonces esto es g de z ahora, este nuevo valor absoluto, este valor absoluto g de z es valor absoluto de z cuadrado menos 2
por z más i. Podemos eliminar paréntesis o trabajar tal como está. Otra vez a esta le adoptamos la unidad, este es igual a 1 y graficamos. Esto vamos a representar gráficamente y también como el caso anterior, como es lo mismo, es la misma circunferencia, los mismos puntos, pero g de z es distinto, ¿no es cierto? Nuevamente repito, esta casualidad que la tendencia es y por eso es la misma, circunferencia. Entonces, estos 4 puntos vamos a reemplazar en g de z. Nuevamente repito, este es 4. G de z ya no es el mismo que el anterior. Ahora, g de z es valor absoluto de z cuadrado menos 2 por z más i. Todo en valor absoluto. Vamos a reemplazar entonces. Z sub 1, para z sub 1 que es 1 más i, será 1 más i al cuadrado, por este cuadrado, menos 2. Ahora aquí reemplazamos z, que es 1 más i, más i. Entonces será aquí el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es menos 1. Estos los eliminamos, restamos, y me va a quedar 2i menos 2, que va a multiplicar a 1 más 2i. Aquí es 1i más i, 2i, ¿no es cierto? Tenemos que realizar, entonces todavía no está definido real e imaginario para sustituirlo por la raíz cuadrada. Entonces aquí será un producto todavía, 2i menos 2 por 1 más 2i. ¿De dónde menos 2? Aquí está menos 2. 2i es el doble, el primero por el segundo, por el cuadrado ¿no es cierto? Ahora este 2i multiplicamos por 1 más 2i y en menos 2 por 1 más 2i. Entonces en definitiva me quedó 2i menos 4 menos 2. Si queremos revisar, 2i por 1 es 2i, 2i por 2i es 4i cuadrado menos 4. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 por 2i, menos 4i. Entonces hacemos las operaciones aquí, menos 2, menos 4, menos 2, menos 6. Menos 4i más 2i, menos 2i. Ahora sí está definido real en menos 6. Imaginario, menos 2. Raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado es 36. Y menos 2 al cuadrado es 4. 36 más 4, 40. Tengo uno de los valores. Así pasamos al z sub 2. Z sub 2 es 2i. Nuevamente 2i al cuadrado. Valor, g de z sub 2 es valor absoluto de 2i al cuadrado menos 2 por 2i más i. 2i al cuadrado es menos 4, ¿no es cierto? 2 al cuadrado, 4. I al cuadrado, menos 1, por eso es menos 4. Menos 2, menos 6. Y aquí será 2i más i, es 3i. Entonces aquí será menos 6 por 3, menos 18. Está definido real e imaginario. Aquí real es 0, imaginario menos 18. Entonces 0 más menos 18 al cuadrado es 18. Dos valores ya tenemos. Y así pasamos a z sub 3. Z sub 3 es menos 1 más i. Menos 1 más i al cuadrado, menos 2. Menos 1 más i. Otra vez el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Vamos a eliminar 1 y menos 1, y me va a quedar 2, menos 2i, menos 2. Menos 1 más 2i. Aquí menos 1 y más i, 2i. Entonces multiplicamos nuevamente 2i por menos 1 y 2i, y menos 2 por menos 1 y 2i. Me va a quedar entonces 2i más 4 más 2, menos 4i. Será 4 más 2, 6, menos 4 más 2, menos 2. Definido el real e imaginario, valor absoluto de 6 al cuadrado es 36, de 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, 36 más 4, 40, raíz cuadrada de 40. Y finalmente, z4, también reemplazamos en cada uno de los z, será 0 al cuadrado, no necesitamos, pero 0 al cuadrado menos, para demostrar, menos 2, 0 más i. Entonces será menos 2i, menos 2i. Real 0 y imaginario menos 2. Entonces será valor absoluto, g de z4 es valor absoluto de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Los 4 valores. De ahí elegimos el mayor, raíz cuadrada de 40, hay 2 valores, hay uno de 18 y hay 2.
Este es menor a, este raíz cuadrada de 40 es menor a 7, mayor a 6. Y este es 18, este es el mayor, entonces reemplazamos en G de Z. ¿Qué dice ahí? Delta por G de Z menor a epsilon. G de Z es 18, entonces de ahí despejamos delta es menor a epsilon sobre 18. Esa es por definición. Ahora nosotros a partir de aquí, que esto vamos a hacer la siguiente clase, vamos a hallar el valor de L. No conocemos aquí el límite de Z más 3 dividido Z cuadrado menos 9. Cuando Z tiende a 3 elevado a pi por i, buscar el valor de L. Entonces, como hemos hecho en el caso anterior, primero hacemos la tendencia, vemos si es que, no necesariamente, pero vemos si se puede reducir la tendencia o no. Si no se puede reducir la tendencia, pues igual reemplazamos y el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, para que vayan viendo, les voy a pasar hasta este tema. Esto lo hacemos en la siguiente clase. Mañana. No es más jóvenes. ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿nos va a dar algún práctico para poder practicar, digamos, los ejercicios? Para guía, sí, mañana les voy a pasar eso más, ¿ya? Enseguida, ahora no puedo porque no lo tengo preparado. Para mañana sí se los voy a preparar. Ya, gracias, Ese ya ingeniero. se los voy a preparar hasta el final, hasta, no sé, a ver, hasta transformaciones les voy a pasar. ¿Listo? Sí, Para que Ingeniero, ingeniero, vayan, por favor. Sí, ingeniero, una conforme pregunta. vayamos avanzando, que vayan Las, practicando. Para mañana, eso las noto para mañana. Ya no se ha movido ya el número de inscritos, ya no se ha movido desde el jueves, parece. Así que ya estamos 118, creo todavía. ¿Listo? Para mañana se los voy a pasar. Ya tengo que, por supuesto, eliminar lo que tenía anteriormente en la lista. Voy a tener que eliminar, depurar lo que ya no están y mañana se los paso. De Ingeniero, repente pasemos unos 10 minutitos, 15 minutos de clase y después ya me voy a dedicar a pasarle su nota y el trabajo práctico. Sí, ya de antemano ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que he tenido algunos problemitas y eso de repente la desesperación que sepan quienes no he podido bajar sus exámenes. No estoy diciendo que es de este grupo, no me acuerdo. Mañana vamos a ver, ¿listo? Chao, Bien, jóvenes. ingeniero, chao.